Hola, ¿cómo están? He leído hoy en la prensa de Nueva York y de Washington que los residentes de la ciudad de Nueva York están aterrorizados porque los delincuentes de origen venezolano, miembros de la banda criminal El Tren de Aragua, hacen básicamente lo que les da la gana en Nueva York. Reportan principalmente el caso de un adolescente venezolano de apenas 15 años, integrante del Tren de Aragua y de una subbanda criminal llamada Los Diablos de la 42, porque operan alrededor de Times Square en el corazón mismo de Nueva York. Este jovencito de 15 años es un auténtico demonio. Ha sido arrestado 10 veces, pero lo liberan una y otra vez porque es menor de edad y se dedica principalmente a robar celulares, a robar relojes, a robar cadenas de oro, a asaltar a turistas, peatones alrededor de Times Square. Y luego se va a dormir. Y todo el mundo, incluyendo a la policía, sabe dónde duerme. Este líder quinceañero de los Diablos de la 42, un venezolano desalmado, cruel, precoz criminal, se va a dormir a un hotel en Midtown, ahí cerca. El Hotel Roosevelt, ahí duerme. Duerme ahí porque es un refugio que la ciudad de Nueva York concede gratuitamente a los inmigrantes indocumentados sin papeles. De manera que la ciudad de Nueva York tiene la inmensa generosidad de asignar un hotel que está bastante bien, el Hotel Roosevelt en Midtown, para que allí puedan pasar la noche tranquilamente, sin sobresaltos y sin pagar un céntimo, los delincuentes venezolanos del Tren de Aragua. Increíble, ¿no? Ahora, ustedes se preguntarán, ¿qué es exactamente el Tren de Aragua? ¿Y quién es su líder o quiénes son sus cabecillas? ¿Y cómo operan? ¿Cómo han hecho tanto dinero? Les voy a contar la historia del Tren de Aragua, ¿no? Es una banda criminal que está ahora mismo ya en toda América y que recientemente ha echado raíces, se ha afincado aquí en Estados Unidos, porque antes estaba principalmente solo en Sudamérica, ¿no? Se calcula, de fuentes confiables, que tiene más o menos 5.000 miembros, 5.000 delincuentes trabajan, por así decirlo, en el Tren de Aragua. Y reportan unas ganancias más o menos de 15 millones de dólares al año. ¿Pueden creer? ¿Quién es el líder, el cabecilla? El líder se llama Héctor Guerrero. Le dicen el Niño Guerrero. Nadie sabe dónde está el Niño Guerrero. Tiene 40 años. Es criminal desde que tenía 15 años. Y es un criminal listo, astuto, avesado. Nadie sabe dónde está, en qué país se esconde. Podría estar aquí en Estados Unidos, podría estar en Colombia, podría estar en Perú, podría estar en Chile. Nadie sabe dónde está el Niño Guerrero. El año pasado, más o menos en septiembre 2023, miles de policías entraron en una cárcel venezolana, la cárcel de Tocorón, buscándolo, asumiendo que él seguía preso ahí. No lo encontraron, ya se había escapado. En esta cárcel de Tocorón, allá por 2011, cuando Chávez, el dictador venezolano, todavía vivía, allí surgió la banda criminal llamada el Tren de Aragua, porque esa cárcel de Tocorón está en el estado de Aragua, en Venezuela. ¿Cómo surgió? Bueno, el Niño Guerrero estaba preso en ese momento, en la cárcel de Tocorón, y la dictadura venezolana de Chávez decidió que las cárceles iban a ser custodiadas no por policías, sino por los propios reos, por los propios reclusos. En ese momento la cárcel de Tocorón se convirtió, por supuesto, en un centro de esparcimiento.
con piscinas, discotecas, zoológicos, pequeños parques infantiles, donde los presos más prominentes, como el Niño Guerrero, entraban y salían cuando les daba la gana y recibían mujeres y visitas conyugales, visitas familiares. Allí surge el Tren de Aragua, en esa cárcel de Tocorón, hace más o menos 13 años. En ese momento el Niño Guerrero tenía apenas 27 años. Y pasa a ser el jefe, el número 1 de Tocorón. Él controla todo lo que ocurre en ese penal. Por lo pronto decide cobrar a cada uno de los reclusos un estipendio, una vacuna mensual de entre 8 y 10 dólares, que les tenían que pagar todos ellos al Niño Guerrero y a sus lugartenientes. El que no pagaba era inmediatamente asesinado, casi siempre decapitado. Así que los reclusos tenían que ingeniárselas para pagar 8 a 10 dólares semanales, me parece, al Tren de Aragua. Desde allí, el Tren de Aragua empezó a controlar el negocio del así llamado tráfico humano. ¿En qué consistía ese negocio? Los delincuentes del Tren de Aragua que estaban en la cárcel o que estaban fuera de la cárcel detectaron que había una gran oportunidad de negocios en cobrarles a los venezolanos que querían irse del país, que eran centenares de miles, que a la postre fueron millones, ¿verdad? Entonces, si un venezolano se quería ir, por ejemplo, a Colombia, a Ecuador, a Perú, a Chile, el Tren de Aragua tenía toda una organización para llevarte al país que tú eligieras, cobrándote un dinero no menor. Tenían todo un sistema de transportes, tenían todo un sistema de hospedajes, y entonces llevaban a la gente a los lugares donde ella quería ir, ilegalmente, claro, sobornando a los policías fronterizos, y también llevaban a jovencitas venezolanas prometiéndoles un mejor porvenir, pero una vez que ellas llegaban a su destino, a la ciudad que habían elegido para vivir, les decían: nos estás debiendo dinero, ahora vas a trabajar con nosotros y te vas a dedicar a la prostitución. Entonces ganaban dinero en el tráfico humano y en la explotación sexual de las mujeres jóvenes a las que llevaban a distintos países en América del Sur. Solamente en el Perú se calcula que ahora mismo el Tren de Aragua controla más o menos 10 prostíbulos. Y cada uno de esos prostíbulos le deja una ganancia al Tren de Aragua de entre 20 y 30 mil dólares mensuales. O sea, solo en el negocio de la prostitución en el Perú ganan más o menos 270, 280 mil dólares mensuales. Entonces, al comienzo no se dedicaban al tráfico de drogas, no, era el tráfico humano y la explotación sexual, la prostitución. Sus líderes eran Niño Guerrero, que estaba en la cárcel cuando él quería estar, porque él entraba y salía a su antojo. Larry Changa, que en 2018 escapó y se fue a Chile. Y Larry Changa tenía un restaurante de comida venezolana en el centro mismo de Santiago de Chile, a 4 cuadras apenas del Palacio de la Moneda. La policía descubre que está allí, logra escapar, se va a Colombia, y en Colombia Larry Changa fue detenido en julio de este año. Y luego hay 2 más, aparte del Niño Guerrero, que está en la clandestinidad, paradero no habido, puede estar en Estados Unidos, puede estar en Colombia, puede estar en Chile, puede estar en Perú, puede estar en Argentina. Uno es Johan Petrica y el otro es Giovanni San Vicente. Son tan peligrosos estos 3, el Niño Guerrero, Johan Petrica y alias Giovanni San Vicente, que Estados Unidos les ha puesto un precio por su cabeza. 12 millones de dólares por el Niño Guerrero, 12 millones de dólares por Petrica, 12 millones de dólares por Giovanni. Quiero decir, la cabeza del líder del Tren de Aragua, Héctor Niño Guerrero, 40 años,
vale casi tanto como la de Maduro. Estados Unidos ofrece 15 millones de dólares por la cabeza de Maduro y ofrece un poquito menos, 12 millones de dólares por la cabeza de Héctor Niño Guerrero, el líder del Tren de Aragua. ¿Por qué? Porque esta organización criminal, que antes estaba solo en América del Sur, se ha expandido aquí en Estados Unidos. No solo están en Nueva York, como les conté, están también en Texas, están en Colorado, sobre todo en Aurora, Colorado, están aquí, en Miami. Aquí en el sur de la Florida mataron a 2 ex policías venezolanos, ¿no? En Chile cometieron un crimen terrible. Secuestraron a un exteniente venezolano y lo mataron y lo enterraron y lo cubrieron de una lápida de cemento, ¿no? Entonces son criminales terribles, de gran peligrosidad, muy avesados, de extrema crueldad y que están dispuestos a todo, ¿no? También se reporta que en Nueva York se dedican a asaltar las tiendas lujosas de almacenes, ¿verdad? Como Macy's o Bloomingdale's o Saks, esas tiendas, ¿no? Pero entran y no con la intención de robar dinero en efectivo. Entran y roban ropa muy, muy cara, ropa de lujo, de las boutiques más elitistas, ¿no? Entonces se llevan un montón de ropa, pero ropa carísima, ropa que vale $80,000, $100,000, y la revenden en la calle, ¿no? Roban ropa muy cara. También roban relojes en ciertas relojerías, ¿no? Rolex o Patek Philippe, un Rolex se puede costar 10 o 15 mil dólares, ¿no? Así es entonces la banda del Tren de Aragua. Trump alude a ello frecuentemente. ¿Por qué? Porque le conviene. Entonces dice que Estados Unidos ha sido invadido por una organización venezolana, una organización criminal, que ya no opera en Venezuela, porque en Venezuela ya no hay a quien robarle, ¿no es cierto? Entonces por eso se fueron a Colombia, a Chile, a Perú, y ahora han venido aquí a Estados Unidos. Y también siguen controlando el tráfico humano, de la inmigración ilegal, pero ya no desde Venezuela al sur, sino desde Venezuela, recorriendo Centroamérica y México, aquí, a Estados Unidos. Entonces traen a un montón de venezolanos aquí. ¿Cuántos son un montón de venezolanos? Se calcula que en los 4 años del gobierno mediocre de Biden han entrado unos 700,000 venezolanos. Unos 700,000 venezolanos. Aquí a Estados Unidos en 4 años. ¿No? Es bastante gente, ¿no? Estamos hablando de, no sé, más o menos 180,000 al año. Es bastante, ¿no? Y entonces se calcula que de esos 700,000 venezolanos, miles, millares, son ahora criminales avesados del Tren de Aragua, que la policía no tiene cómo detectar, identificar y arrestar, porque como han entrado ilegalmente, no tienen una existencia legal aquí, ¿me dejo entender? No tienen ningún papel, ningún número de seguro social, ninguna dirección, ninguna identidad conocida. Son criminales fantasmagóricos, ¿verdad? Usan una capucha, cubren sus rostros, entran a robar ropa o relojes, o asaltan a los turistas en Times Square en Nueva York, y la policía no sabe quiénes son realmente, ni dónde están viviendo, ¿no? Esta es entonces la historia del Tren de Aragua. En Sudamérica, Rona Rísquez, que escribió un libro fantástico sobre esta banda criminal, dice que ellos son muy astutos porque tienen empleos u oficios modestos durante el día para encubrir que son delincuentes. Por ejemplo, son taxistas, ¿no? Entonces, fingen ser taxistas entre robo y robo, entre fechoría y fechoría, entre crimen y crimen, ¿no? En el Perú son muy temidos, en Colombia son muy temidos, y acá también. Y entonces resulta que ahora los criminales más peligrosos ya no son los colombianos, son los venezolanos, ¿no? Los delincuentes del Tren de Aragua, liderados por Niño Guerrero, por Petrica, por Giovanni. El hermano, se han expandido también a España.
Recientemente fue capturado uno de ellos en Barcelona y el hermano de Niño Guerrero, Gerson Guerrero, fue extraditado desde España aquí. En el Perú, la policía ofrece no 12 millones de dólares por la cabeza de Niño Guerrero, pero unos modestos 132.000 dólares, que no es poco dinero tampoco, ¿no? Por la información sobre el paradero de Niño Guerrero, jefe del Tren de Aragua, si es que él está, claro, en el Perú, y esto no se puede asegurar, ¿no es cierto? Esta es entonces la información que quería compartir con ustedes. Hay también el detalle pintoresco de que Niño Guerrero, que se presume ha matado a muchísima gente, es muy religioso y es miembro de una iglesia evangélica, y al mismo tiempo que lidera una organización criminal, es un devoto integrante de una iglesia evangélica. Seguiré atento a la expansión del Tren de Aragua aquí en Estados Unidos, y en particular a las fechorías terribles que comete este adolescente quinceañero venezolano en Times Square. La policía dice, este jovencito es un criminal como nunca hemos visto. Es casi un niño, pues parece Pablo Escobar, y ha convertido a New York City en su videojuego personal, y él dispara y mata y roba como le da la gana. Y luego se escabulle y luego duerme en el Hotel Roosevelt que la ciudad le concede para su muy inmerecido reposo. Seguimos.